Hola, mi nombre es Luis Miguel García. El día de hoy no pude asistir a la exposición, motivo por el cual estoy grabando este video. Ya tenía un examen ya programado hace un par de meses, por el motivo por el cual no puedo asistir hoy a la exposición online. Bueno, la parte que a mí me tocó es acerca de las características del arte egipcio. Para poder comprender un poco las características más resaltantes del arte egipcio, seguramente como alguno de mis compañeros ya lo mencionó o ya lo mencionará seguramente más adelante, el arte egipcio está dividido en etapas o en épocas que podríamos dividirlas en tres. Algunos libros o algunos tratados nos señalan que existen entre cada uno de ellos existen otros, pero en este caso yo solo mencionaré los tres más importantes en la que todos los libros que yo he consultado coinciden. El número uno es la etapa antigua o imperio antiguo. La segunda es el imperio medio y la última es el imperio nuevo. Y bueno, y finalmente voy a señalar las características generales, centrándome en escultura, pintura y arquitectura, ¿no? Comenzaré primero con el imperio antiguo. La Edad Antigua abarca 5 siglos, comprendidos entre los años 2755 y 2255 a.C. Seguramente nosotros ya conocemos esta etapa, pero no la conocemos con este nombre. Es la etapa donde se construyen las pirámides, las famosas pirámides de Giza. Esta etapa fue dominada por la tercera dinastía y la sexta dinastía. ¿Qué eran estas dinastías? Es un conjunto de gobernantes o gente de élite de una sola familia. Entonces, esta organización de la dinastía posibilitó la participación de todo el pueblo en las obras del faraón. El faraón era la máxima élite, la cabeza de todo el imperio que dominaba a todo el pueblo. Recordemos de que los egipcios eran politeístas, o sea, tenían varios dioses a los cuales le rendían culto, sí, pero era el faraón el que daba las órdenes. Bueno, y entre las características principales en el arte específicamente resaltamos la arquitectura. Como ya les dije, su arquitectura se caracterizaba por ser muy monumental. ¿A qué me refiero con esto? Refiriéndome por monumental a las grandes dimensiones que tenían al construir sus esculturas o sus monumentos arquitectónicos. Entre los materiales que utilizaban era de destacar el granito, las piedras de caliza, pero el principal material que más destacaba era la piedra del granito. Empleaban bloques colosales de piedra que se ajustaban a la perfección sin utilizar ningún tipo de herramientas o medios de elevación que aún todavía se desconocen, ¿no? Es tema de conversación y de documentales de cómo siempre los egipcios construyeron todos sus monumentos y construyeron toda la arquitectura que hoy en día prevalece, ¿no? Entre ellos tenemos el conjunto de Gizeh, el conjunto funerario del Sahara. No existe aún ejemplos de arquitectura doméstica o de arquitectura más reducida de aquel tiempo. No se ha descubierto, no se ha encontrado prueba alguna de tal. Por lo tanto, es que siempre resalto solamente ahora en esta etapa la arquitectura, que fue la que más se destacó. Bueno, siguiendo con el otro periodo, uno de los grandes cambios que hay en la etapa media es en la arquitectura, en la parte de arquitectura, pero exactamente en la parte de la funeraria. Es en cómo ellos enterraban a sus muertos. Había olvidado mencionar al principio de que los egipcios creían en la vida después de la muerte, o sea, le tenían mucho respeto a la forma en cómo enterraban a los muertos. Los enterraban en sarcófagos con bastantes cosas, por así decirlo, lujosamente. Entonces, uno de los cambios más grandes que se vio en esta etapa fue desde cómo enterraban, cómo cambiar la modificación de sus tumbas. Uno de los principales cambios es la sustitución de la pirámide por el hipogoneo, que era una especie de tumba excavada en la roca. Esto lo podemos ver en el conjunto funerario más importante del Imperio Medio. Aquí se organizaron en dos ámbitos, se podría decir, la estructura en dos terrazas decrecientes y la creación de una verdadera tumba. En esta etapa ya no sería necesaria la construcción de dos templos funerarios, lo que era muy tradicional en el periodo anterior, que era uno para la momificación y la otra para el culto, sino esta solamente se convertiría en una que cumpliría
estas dos funciones. Y bueno, finalmente tenemos el periodo nuevo, que es en donde se desatan la mayoría de cambios tanto políticos, religiosos, culturales y artísticos. Este engloba a otros pequeños periodos como les había mencionado al principio, entre ellos el periodo armánico y el periodo ramésida. Este engloba desde 1550 hasta 1069, dominada por la dinastía 20. Aquí también sigue predominando los cambios directamente relacionados a lo religioso. También va a haber muchos cambios con respecto a la forma de enterrar a las funerarias, y ahora aparecerá la creación de la arquitectura directamente hacia los dioses. El auge de la arquitectura religiosa en este imperio nuevo es el boom que desarrollará y será muy conocido por lo vistoso que serán estas construcciones. Y lo que no podía pasar desapercibido era la importancia de la arquitectura funeraria. Como ya habíamos mencionado, para la cultura egipcia, la forma de enterrar o las funerarias eran muy importantes para su cultura. Bueno, ahora entre las características generales que podemos encontrar en la arquitectura, dentro de los tres periodos, siempre se caracterizó por crear monumentos gigantescos, monumentos de gran proporcionalidad, tanto en tamaño como en volumen, y ser muy detallistas con la forma que le querían dar. No era un detalle tan exacto, con pequeñas cosillas y muy detallistas como en otros periodos que más adelante se darán en el futuro, pero se diferenciaba muy claramente lo que querían representar. Lo otro es acerca del material que utilizaban. En todos los periodos se coincide que se utilizó el granito principalmente como principal herramienta para la construcción. También se utilizaron piedras, pero fue el granito el principal. Como temática de la arquitectura siempre se trató de simbolizar a los dioses y a parte de la dinastía, al faraón, a su familia. Siempre fue el principal tema de construcción entre los egipcios. Con respecto a la pintura, podemos observar siempre mucha rigidez. Todo es plano, no hay nada de efectos en 2D, siempre todo es muy simétrico. Podemos darnos cuenta que hay ausencia de volumen y siempre las pinturas son a gran escala, a gran tamaño. No está dibujado exactamente a un tamaño real. Por ejemplo, una persona normalmente mide entre 1,60 m, 1,80 m, y el tamaño real sería dibujarlos a esa misma medida, ¿no? Pero no, estos eran dibujados a enorme escala, al igual que su arquitectura. Siempre tenía un gusto por simbolizar todo a gran escala, a gran tamaño. Y finalmente, con respecto a la escultura, era, al igual que la pintura, muy rígida. Mostraba un poco de perspectiva y nos daba a entender lo que simbolizaba, pero había mucha simetría y la forma era muy cúbica, dándonos así un pequeño relieve, pero no era tan detallista como vamos a verlo en posteriores etapas más adelante. Bueno, y como conclusión, el arte egipcio, a diferencia del tema anterior visto en clases, es muy contrastante, ¿no? Pasar de hacer pintura, el arte rupestre, pinturas en las paredes, de simbolizar imágenes de la vida cotidiana, acciones de la vida cotidiana, simbolizar no sé, el ganado, las acciones que uno hacía en el día a día, a pasar a simbolizar a dioses, a simbolizar al faraón, o a representar, a tenerle un culto, una arquitectura especialmente a la funeraria. Es muy distinto. Es el gran avance que se da en ese momento, y posteriormente, como conclusión, el arte egipcio deja todo un legado de arte y cultura hacia las futuras generaciones, que se van a dar el representar ideas, conceptos nuevos, las maravillas que podían hacer en la escultura, en la arquitectura. Son todos los aportes que nos va a dejar que han dejado a las posteriores culturas más adelante. Gracias.